Bien, vamos a acabar lo que avanzamos en la mañana para los que son con Guarachi y vamos a hacer estos tres ejercicios acá, bueno, cuatro, ¿no? Que sería fuera sobre superficies curvas y equilibrio relativo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el número uno. Cuando avanzamos fuera sobre superficies planas, hablábamos de una fuerza resultante que actuaba del centro de gravedad de la compuerta un poquito más abajo, ¿no ves? La había comentado. Ahora bien, en este caso, hablar de una fuerza resultante se hace medio complejo, por lo que se tiene que descomponer la fuerza en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Y ya, entonces tenemos, ya, sería el ejercicio número 7 para los que están con Guarachi. Ok, bien. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos este tipo de fuerza sobre superficie curva, tenemos, fíjense, una esfera, ¿no? A ver. Perdón, tenemos un cilindro, ya tenemos un cilindro, entonces, si ustedes lo ven bueno, de frente, van a ver esto, ¿no? Van a ver esto, ¿no? Un cilindro, no van a ver esta parte de acá, ¿no? Entonces, lo que queremos encontrar va a ser la fuerza horizontal y la fuerza vertical que actúa sobre esta compuerta, ¿no? Sobre esta compuerta curva, en este caso un cilindro. Entonces, la fuerza resultante, ¿qué va a ser? La fuerza resultante no va a ser más que la raíz de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado, ¿no? Ese es el objetivo, encontrar la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Por eso, para poder descomponerlo. Bien, entonces, primero empecemos. Vamos a ir por la fuerza horizontal. Entonces, vamos por acá. Fuerza horizontal. Bien, en la fuerza horizontal, la fórmula es básicamente la misma que hemos avanzado. La fuerza horizontal es igual al peso específico por el área, por el área de acción, por H, ¿no? HCG. Es la misma fórmula que hemos avanzado anteriormente. Ahora bien, en este lado de acá hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que vamos a tomar en cuenta desde este punto hasta acá, o sea, toda la parte que está en contacto con el fluido, que sería desde este punto hasta este punto, toda esta parte de acá, ¿no? Es todo este lado de acá. Entonces, tomando en cuenta todo este lado de acá, y vamos a tener que restarle el punto de aplicación que está haciendo en este punto de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el cilindro. Tenemos el cilindro. Tenemos el cilindro. Y, bueno, la primera fuerza que actuaría en este caso de acá, vamos a tomarla desde este punto de acá. Entonces, este lado seno de 45 se va a tener aquí también seno de 45 y vamos a poder encontrar esta parte de acá, que vamos a llamar X. Entonces, X va a ser, bueno, seno de 45, mejor dicho, sí, seno de 45 es igual a X sobre R. Entonces, X va a ser igual al radio por el seno de 45, ¿no? Entonces, seno de 45 por el radio que vale 0.9, 0,636. 0,6364 metros, ¿no? Entonces, esa sería la distancia que hay de acá a acá y la misma para acá, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, ¿no ves? Tenemos 0,636 y aquí también tenemos 0,636. 0,6364. 63, 64. Muy bien. Entonces aquí tenemos también lo mismo, ¿no ves? Entonces, en total, aquí, en esta pared acá,
tenemos 2x, o sea, 0,6364 por 2, 1,273. 1,273, ¿no? Que sería 2x, ¿no? 2x es igual a esto de acá, ¿no es? Y aquí en la parte de acá abajito, ¿no? De acá hasta acá, tenemos el resto, pues, ¿no es? Vamos a hacerlo así. No. Ya, ahora sí. Entonces, en esta parte de acá tenemos, bueno, si esto de acá vale 0,63 y todo esto de acá vale 0,9, entonces esta partecita de acá va a ser 0,9 menos 0,6364. O sea, 0,9 menos 0,6364 va a ser igual a 0,2636. 0,2636 metros. Y aquí lo mismo, ¿no? En este lado de acá, 0,2636 metros. Muy bien, ya hemos encontrado entonces las paredes de aplicación, ¿no? Estas partecitas que se está aplicando. Bien, entonces vamos a encontrar primero la fuerza horizontal que está siendo aplicada del fluido sobre la compuerta. Empezamos entonces. ¿Cómo sería el peso específico? Vamos a poner que vale 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Cómo sería el área? ¿Cuál sería el área de aplicación? Ok, ahora bien, el área sería esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. A ver, por favor. Ok, sería... Sí. 27. Sí. Ya. Sería toda esta parte de acá. Sería esta parte de acá más esta parte de acá. O sea, tendríamos esta parte de acá. De acá hasta acá. Y esta parte de acá. Esta parte de acá sería el largo, ¿no? O sea, visto de esta manera sería esta parte de acá, que sería 1,27 más 0,26. 1,273 más 0,2636. Entonces, esta parte de acá sería 1,536 metros. Y esta parte de acá, no, bueno, vamos a decir que vale 1 metro, ¿no? Todo este largo acá, que vale 1 metro, ¿no? Entonces, fíjense, es el largo por la altura, ¿no? Donde está siendo aplicada, desde acá hasta acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1,536 por 1. O sea, 1,536 metros. Ahora bien, ¿cuál sería su HCG? Su HCG sería medido desde acá hasta el punto de aplicación de esta parte de acá. Entonces, sería esto más la mitad de esto. O sea, aquí. Ahí sería su H, ¿no? Entonces, de acá hasta acá, que es donde está siendo aplicada la fuerza horizontal, ¿no? Fíjense, la fuerza horizontal, como le dije, es la parte que está siendo en contacto con la compuerta hasta la parte final, que sería toda esta parte de acá, ¿no? Toda esta parte de acá. Entonces, aquí tenemos un rectángulo. Entonces, el centro de gravedad, como le dije, está en la mitad del rectángulo. O sea, está aquí. Está acá. Entonces, la distancia que hay de acá a acá va a ser la mitad de esto acá, ¿no ves? 1,536 dividido entre 2. Por lo tanto, HCG va a ser 1,2 más esta mitad de acá, ¿no? Esta parte de acá, que vale 1,536 dividido entre 2. Entonces, HCG es igual a ver cuánto son.
1.2 más 1.736 dividido entre 2. 1,968. Entonces, la fuerza horizontal va a ser igual a 1000 por el área 1.536 multiplicado por 1.968. O sea, sería por 1.968. 3022,85. 3022,85 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, esa sería la fuerza de aplicación que iría sobre el cilindro, que estaría, bueno, como les dije, ¿no? Del centro de gravedad un poquito más abajo. O sea, estaría aplicada aquí, ¿no ves? FH. Entonces, estaría aplicada un poquito más abajo del... Vamos a hacer esto. Esto acá vale X, como les dije. Vale X, ¿no? X, ¿no? X, ya, X, esta parte de aquí. Entonces, esta fuerza horizontal que acabamos de encontrar está siendo aplicada un poquito más abajo aquí. Esta FH, ¿no? Pero hay una cosa más que hay que tomar en cuenta. Esta es la fuerza que está siendo aplicada del fluido sobre la compuerta, ¿no? Con toda la parte que está en contacto con la compuerta, ¿no? Fíjense que empieza en contacto aquí en este punto y acaba aquí en este punto de acá, ¿no? ¿Ven el contacto? ¿No? Sería toda esta parte de acá. Pero hay que restarle la fuerza que hace la pared sobre esta pared de acá sobre la compuerta. Hay que restárselo porque obviamente esta fuerza de acá es la total, pero no toda la fuerza va a ser aplicada por el fluido a la compuerta, sino también una parte se va a repartir a esta pared de acá. Entonces, esa pared de acá hay que tomarla en cuenta. Y esa pared ahí va a ser esta parte de acá de acción. Entonces, colocamos la fuerza horizontal número 2, va a ser lo mismo. El peso específico por el área por HCG. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Fíjense, la distancia que queda acá, la altura, sería 0,2636. Y aquí 1 metro, ¿no? 1 metro. Entonces, el peso específico, 1000 por el área, 0,2636 por 1. Por HCG. ¿Cuánto sería HCG? Sería toda esta distancia de acá hasta el centro de gravedad de esta parte de acá, ¿no es? Hasta el centro de gravedad de acá. Que sería, a ver, sería 1.2 más 2x, ¿no es? Más 2x, ¿no es? 1.2 más 2x hasta acá, más la mitad de esta parte de acá, más 0,2636 dividido entre 2, ¿no? Y así estaríamos aplicándola aquí, en este punto de acá. Ahí estaríamos aplicando la fuerza horizontal número 2. Que esta se debe a que la compuerta está siendo apoyada sobre esta pared de acá, ¿no es? Se debe a eso. Entonces, ¿cuánto sería FH2? FH2 sería en total 1000 por 0,2636 por 1.2 más 2x vale 1.273 más 0,2636 dividido entre 2, 686,63. Entonces, en total, aquí vamos a llamarlo FH1. En total, la fuerza horizontal va a ser FH1 menos FH2. O sea, 2336,22. 22,5 kilogramos fuerza. Bien. Recapitulando entonces, la fuerza horizontal es la vista de manera, o sea, si aquí estamos viendo de lado, es la vista de frente, no es la vista de frente. De frente, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver el cilindro, vamos a ver una pared rectangular, ¿no ves?
con esta cantidad de ancho y el largo, ¿no ves? Ahora bien, habría que restarle, hay que restarle obviamente la aplicación que estábamos haciendo, ¿no? Primero, la fuerza del fluido sobre la compuerta, ya sabemos cómo es, ¿no ves? Medida desde acá hasta acá y todo el ancho, ¿no? Esa sería la compuerta, ¿no? El área. Sabemos calcular su centro de gravedad, iría desde acá hasta acá, más el centro de gravedad de la parte ancha, y con eso calculamos FH1. FH2 lo calculamos, ¿por qué? Porque la pared donde está siendo apoyada también ejerce una fuerza, y esa fuerza va a estar apoyada desde el punto B de apoyación hasta la parte de abajo. Toda esta parte de acá es la que está siendo apoyada y apoyada por la pared. Entonces, esa parte ahí le restamos, ¿no? De la misma manera que hemos hecho el cilindro, ¿bien? Entonces, esto sería para calcular la fuerza horizontal. La fuerza vertical, vamos a ver acá, fuerza vertical. La fuerza vertical que tenemos, tenemos el cilindro, ¿no? Tenemos el cilindro, está siendo apoyado acá, está siendo apoyado acá, acá lo mismo está haciendo, ya, muy bien. Entonces, esta acá es el cilindro, ¿no? Está siendo apoyado en este punto, este es el punto C, y este es el punto B, ¿no ves? Está siendo apoyado en estos dos puntos acá. Entonces, ¿cuál sería la fuerza vertical? La fuerza vertical es toda la fuerza arriba del fluido. Entonces, fíjense que la parte que está haciendo arriba del fluido es desde el punto B hasta el punto D, ¿no? Entonces, iría toda esta parte de acá, iría. Toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, sería, vamos a ponerlo con rojo. Sería esta parte que está acá arriba, esta parte que está, esta parte que está acá y esta parte que está acá, ¿no? O sea, en resumen sería todo esto acá, fíjense. Sería esta parte de acá, sería esta parte de acá, sería estas partes de acá, y esta parte de acá. ¿Por qué no se va a tomar en cuenta esta parte acá? Porque ya no está en contacto con el fluido. En cambio, esta parte de acá sí está en contacto con el fluido, ¿no? Que sería la parte del cilindro y todo lo que está arriba. No tomamos en cuenta esta parte de acá, ¿no? Esta partecita de acá que está desde acá hasta acá, porque ahí está el fluido, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que está arriba, incluido el volumen de esta parte. Entonces, sería toda esta parte que acabamos de ver. Por lo tanto, en resumen, hay que encontrar el volumen total de aplicación. ¿Por qué? La fuerza vertical se coloca como. Se coloca como el peso específico por el volumen que hay encima de él. Entonces, el volumen total, ¿no? Entonces, el volumen total va a ser todo esto que está enmarcado con rojo. Vamos a dividirlo en tres partes. Primera parte va a ser esta de acá, esta parte de acá arriba. Segunda parte va a ser esta parte de acá, este triángulo. Y tercera parte va a ser esta semiesfera. Tercera parte. Entonces, primer parte. ¿Cómo iría? En la primera parte tendríamos esta distancia de acá, este sería el punto C. Sería esta parte de acá, ¿no? Que sería desde este punto hasta este punto que vale 1.2, ¿no es? 1.2. Esta distancia de acá, ¿no? Si esta parte de acá vale 1.273, se puede demostrar que esta parte de acá también va a valer lo mismo. Entonces, esta parte de acá va a valer 1.273. Entonces, para el número 1, la fuerza vertical va a ser 1.2 perdón, el volumen. El volumen 1
va a ser 1.2 por 1.273 por el largo, ¿no ves? Si el largo vale 1. Entonces esto acá va a salir 1,53 metros cúbicos. Para el número 2. El número 2 tenemos este triángulo. Este triángulo de acá. Es ahí. Entonces, el triángulo que está acá, pues sencillamente va a ser 1.27 por esta parte de acá. O sea, 1.27 por 1.27. 1.27 por esta parte de acá, que también va a ser 1.27 dividido entre 2. Esto va a ser igual a 0,8381. Ah, perdón, por el ancho, no por el largo. El largo vale 1 metro. O sea, 0,81. Bien. Y de último nos quedaría esta semiesfera. Esta semiesfera que está acá. Está acá. Y bueno, hablamos de una semiesfera. Entonces va a ser, no es más que la parte, ¿no está? Volumen en 3 va a ser igual a, bueno, el área total, no hablamos del volumen de la esfera, sino hablamos del volumen lateral, ¿no? El volumen lateral, ¿no? De los laterales del cilindro es pi r al cuadrado por el largo, ¿no? Que sería L, ¿no? Entonces, este sería el área lateral, ¿no? Pi r al cuadrado. Queremos la mitad, entonces va a ser dividido entre 2. O sea, va a ser pi medios, r sería 0,9 al cuadrado dividido por 1. 1,272, ¿no? No hablamos, le repito, del volumen de la esfera, sino hablamos de los laterales, ¿no? Del volumen lateral, ¿ya? Entonces, en total, ¿cuál sería el volumen total de todo esto? Sería el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3. Volumen 1 más volumen 2 más volumen 3. Y esto de acá saldría 3,613 metros cúbicos. Bien. Entonces la fuerza vertical sería el peso específico por el volumen, en total 1000 por 3,613. O sea, 3613 metros cúbicos. Y la fuerza resultante sería igual a la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Y con eso encuentran el valor de la fuerza resultante, ¿no? Recapitulando entonces, para encontrar la fuerza horizontal tienen que ver de frente, tienen que ver de frente. ¿Qué es lo que ven de frente? De frente van a ver este ancho y el largo que vale 1 metro, ¿no? Van a ver esto acá y ahí va a estar aplicada la fuerza, ¿no? Ahí está aplicada la fuerza en el centro de gravedad. Aquí calculamos dos fuerzas, ¿por qué? Porque está siendo apoyada, este cilindro, ¿no? Entonces, como está siendo apoyada, hay que calcularlo sobre esta parte de acá. Entonces, calculamos sobre esta parte de acá y lo restamos. Y con eso encontramos la fuerza horizontal, que sería la resta de este entre este. Para calcular la fuerza vertical tienen que mirar hacia arriba, o sea, tienen que echarse, por ejemplo, en el cilindro y ver hacia arriba. ¿Qué es lo que van a ver hacia arriba? Van a ver toda esta parte de acá y todo lo que está acá arriba. Toda esta parte de acá, ¿no? Entonces van a ver toda esta parte de acá y toda esta parte de acá, ¿no? Que sería el volumen total de esta aplicación, ¿no? Bien. ¿Tienen una pregunta, chicos, de la parte de acá? Se logra entender, auxiliar. Perfecto. ¿Cómo vamos a ver? Podríamos, mientras van copiando, hacer una imagen, a ver.
Ya. Pónganse. Tenemos esta parte de acá, ¿no ves? Entonces, la fuerza vertical está clara. Sería desde acá hasta acá. ¿No ves? Sería toda esta parte de acá y esta parte de acá. Sería esta fuerza de acción. Ya, sería esa parte de ahí, ¿no ves? Sería toda esa parte de acá, pero debido a que está siendo apoyada, hay que restarle, ¿no? Hay que restarle esta pequeña partecita de acá. Hay que restarle esta partecita de acá, ¿no ves? Que sería esta parte inferior de acá. Entonces sería la resta de esta parte menos esta, ¿no? Y esa nos daría la fuerza horizontal, medida desde el centro de gravedad de cada rectángulo, ¿no ves? De esa manera encuentran la fuerza horizontal. La fuerza vertical. La fuerza vertical es visto desde arriba, no tienen que ver hacia arriba. Entonces, ¿qué sería? Sería, a ver, sería esta parte de acá, hasta acá, ¿no? Sería esta parte de acá, ¿no? La parte que están viendo arriba, incluido esta parte que hace toda esta parte de acá. Y obviamente sería esta parte de acá, o sea, sería resumen, escucha, no, no se ve bien. Y ahora sí se va mejor así. Sería desde acá hasta acá, desde ahí, ahora sí. Y de acá hasta acá. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces sería esta parte de acá. Aquí tendríamos hasta acá. Esa sería la parte de acá. Muy bien. Entonces tenemos. Ya. Entonces sería. Ya. Entonces sería toda la parte que están viendo arriba. Ese sería el volumen, ¿no? Que lo va a aguantar, obviamente. Pero también hay que incluir esta parte del cilindro, ¿no? Que sería esta parte de acá, cóncava y esta parte, ¿no? Excepto esta parte de acá que está fuera del parámetro, pues, ¿no? Sería esta parte de acá, no. Esta parte de acá no, porque está fuera, pues, ¿no? Está fuera, no se va a tomar en cuenta. Entonces, esta parte no. En cambio, la parte que está acá arriba, que sería el volumen número uno, sí. Y esta parte de acá. Esta parte de acá hasta el fondo. ¿No ves? Sería toda esta parte acá hasta el fondo. Ya. O sea, esta parte de acá y esta parte de acá. Esto es lo que esto es lo que hemos calculado, pues, ¿no? Esta parte de acá, eso es lo que hemos calculado, ¿no? Fíjense, esta parte no, que sería la parte externa, y esta parte sí, que es la que hemos calculado. Y ya nos vamos para acá, pues, ¿no? No, esto ya sería el ancho, pues, ¿no? Solo sería el ancho, nada más.
¿Ya? Bien, entonces esa es la parte que estamos calculando, ¿ya? Ya he visto un poquito de mejor manera, espero que se entienda mejor así, que esta parte en la que está afuera no se calcula, en cambio esta parte que está arriba sí, ¿ya? Esa es la parte que que se está calculando, ¿ya? Bien, vamos al siguiente. Dice, determinar el empuje hidrostático por metro de ancho. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, ¿no? Ya, ya, para que la tengamos en cuenta. La siguiente. Dice, determinar el empuje hidrostático por metro de ancho sobre la superficie parabólica. Entonces, tenemos esta parte de acá. Y este fue ejercicio de examen con Guarachi. Dice, fíjense, el perfil del agua sobre la superficie de una presa es tanto, ¿no? Solo cambia un poquito la superficie. Donde Y es la altura en tanto y listo. Entonces vamos a hacer la parecida. ¿Qué es lo que nos pide acá? ¿Qué es lo que nos pide acá? Fíjense. Tenemos, primero, aquí está una superficie curva con 1.5 y 9, ¿no? Aquí, entonces, como es curva, tenemos lo mismo. Tenemos una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Por lo tanto, esto igual se va a descomponer en dos. La fuerza va a ser la fuerza horizontal en dirección Y, no en dirección X, y la fuerza vertical en dirección J, o sea, en dirección Y, ¿no? Bien, lo primero que hay que hacer entonces es encontrar la fuerza horizontal. La fuerza horizontal que les dije sería toda esta parte de acá, ¿no? Visto de este lado. Entonces sería esta distancia de acá, que vale 9 metros, y este ancho de acá, ¿no? Que, bueno, el problema no nos dice, ¿no? Dice, no nos dice, no, perdón, dice por metro de ancho. Ya, entonces cuando dice por metro de ancho, le ponemos W, que no sabemos cuánto vale. Vamos a ponerle 1, ¿ya? Como dice por metro de ancho. Entonces, el ancho, 1 metro. Entonces, la fuerza horizontal va a ser el peso específico por el HCG de la compuerta por el área. Entonces, el peso específico vale 1000. 1000. ¿Cuánto vale el HCG? De la compuerta sería la mitad, pues, ¿no ves? La mitad de 9, 4,5, ¿no ves? Sería en este punto de acá, FH. No, aquí sería la mitad de 9. Multiplicado por el área vale 9 por 1, 9 por 1 metro. Entonces, FH es igual a 1000 dividido entre 2 por 9 por 9. Entonces, ¿cuánto sale? 40.500 kilogramos fuerza. Si lo pasamos a Newton, 397,3 kilonewtons, ¿no? Entonces, ya tenemos cuánto vale la fuerza horizontal, ¿no? Para pasarlo de kilogramos fuerza a Newton, solo multiplican por 9.81, ¿no? Por la gravedad, nada más. Entonces, ya sabemos cuánto vale la fuerza horizontal. Ahora, lo difícil viene con la fuerza vertical. Bueno, no es difícil, solo tienen que integrar. La fuerza vertical, obviamente, es visto desde abajo. Y visto desde abajo, la cantidad de volumen que hay que soportar es toda esta parte de acá, ¿no es? Es toda esta parte de acá. No, es toda esa parte ahí. Entonces, la fuerza vertical tiene que aguantar ese volumen. Entonces, bien, visto desde ahí, ¿cómo sería? Esto vale X, esto vale Z, creo que era. Z. Y aquí tendremos, ¿no? Z igual a, aquí sería hasta acá. Aquí era 9 y aquí 1.5.
¿no? Y queremos calcular este área de acá. Este es el área, ¿no? A calcular. Entonces, z vale x al cuadrado, ¿no es? X al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? El área sería, primero, la integral. La integral desde la parte izquierda hasta la parte derecha, desde 0 hasta 1.5. Y la segunda integral, delta x, ¿no? La segunda integral va a ir va hasta acá, y va a ir entonces desde la curva hasta 9. Entonces iría desde la parte superior, que es 9, hasta la curva, x al cuadrado delta z. Entonces sería 0, 1.5, 9 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces el área va a ser igual a, bueno, ya integramos ahí, ¿no? La integral de 9 es 9x, la integral de x al cuadrado es x al cubo dividido entre 3, y esto ya cambiamos signo, ¿no? Desde 1.5 hasta 0. Entonces sería 9 por 1.5 menos 1.5 elevado al cubo dividido entre 3, menos 9 por 0, más 0 dividido entre 3. Y aquí el área les va a salir 9 metros al cuadrado. Entonces, la fuerza vertical va a ser el peso específico, 1000 por 9, por el largo, ¿no ves? Que dijimos que vale 1 por 1. Entonces, la fuerza vertical va a ser 9000 kilogramos fuerza. O sea, 88,29. Si lo pasamos a Newton, 88,29, perdón, 88,29 kilogramos fuerza. Perdón, newtons. Kilonewtons. Y bueno, sencillamente aquí la fuerza resultante, ya le dije que era igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, ¿no? No se olviden, todo el área que hemos calculado es este área de acá, ¿no? Ese es el área, ¿no? Visto desde abajo, como ya nos dimos cuenta. Todo esa área de acá multiplicado por el largo, y el largo vale 1 metro, ¿no? Entonces es todo ese volumen que está sostenido por la superficie curva, ¿no? Entonces esa sería la fuerza vertical. ¿Bien? ¿Entendido, chicos? Sí. Sí, auxiliar. Ok. Este es lo mismo. Dice, el perfil de la presa se da con la ecuación A más B sub 0 y Y igual a tanto. Bueno, no importa, ¿no? Aquí nos dice que la presa vale Y igual a X elevado a 2,5. Vamos a decir que vale 2X 2,5. ¿Ya? Supongamos. Donde Y es la altura en metros sobre el nivel del suelo y X es la parte de la cara. O sea, X es la parte inferior y Y es la parte superior. La profundidad del agua es de 40, o sea, esto es 40. Entonces, ¿cómo sería? Pulgada. Esto de acá es 40. 40, 40, 40 metros. La profundidad del agua es 40, porque completamente de la fuerza resultante debido a la presión del agua, dar su magnitud en newton, su inclinación en la vertical y el punto de la fuerza resultante corta al nivel horizontal al nivel del piso. Ok, entonces, sabemos que aquí vale 40. Ya sabemos que vale 40. Entonces, hacemos lo mismo, calculamos la fuerza horizontal y calculamos la fuerza vertical. Entonces, es 40, la parte que se aparta de acá. A ver, espera un rato, por favor. Mm,
Ya, acá vamos a decir que vale 20. No, perdón. Sí, no. Ah, ya me acuerdo. Ya, bueno. Si en su examen les pone esto de acá, esto implica, bueno, esto sería 2 dividido entre A más 80 multiplicado por X elevado a 2,5. Entonces, para calcular esta distancia de acá, ustedes ponen, cuando Y valga, aquí, bueno, cuando Y valga 40, cuando Y valga 40, entonces aquí será 40 igual a 2. Vamos a poner que A vale 8 más 80. A es su registro o algo así, ¿no? Su último dígito de registro o algo así. Eso no importa. 8 más 80 multiplicado por X elevado a 2,5. Entonces, X, ¿cuánto saldría en este caso? X saldría, a ver, 40 por 88 dividido entre 2. Entonces, la raíz de 2,5. Bueno, en total, entonces aquí saldría 19,87 metros. Entonces aquí sería 19,87 metros, ¿no? Bien, más o menos saldría así. Entonces, ya sabemos la distancia, ¿no? Sería 19,87, aquí va a, bueno, la profundidad del lado 40 y nos pide calcular la fuerza resultante, ¿no? Y ahí hacemos sí lo mismo, ¿no? Aquí la altura, 40, la fuerza horizontal, entonces. La fuerza horizontal sería, bueno, 40 por el largo que vale 1, multiplicado por los 1000 del peso específico, el área, el peso específico, multiplicado por el HCG, que sería 20. Aquí nos daría 40 por 20 por 1000. O sea, 800.000. 40 por 20 por 9,81 nos daría 7,848 megapascales, ¿no? Pasándolo de kilogramos fuerza a MPa, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo bien. Aquí saldría 800.000 kilogramos fuerza. Lo pasamos a megapascales y sería 7,848 megapascales. Entonces, ya tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical hacemos lo mismo. Esta parte de acá, X, Y. Tenemos esta parte de acá, ¿no? Ahora sí. Aquí es 19,87. Aquí vale 40. Claro, ustedes le ponen este valor en caso de que no se los dé, ¿no? Si se los da, pues no lo hacen, ¿no? Y el área que queremos es toda esta parte acá. Entonces, ¿cómo sería? El área sería la integral desde 0 hasta 19,87 multiplicado por 40 menos, sería, ¿cuánto era acá? 2, bueno, aquí Y vale. Aquí dijimos que A vale 88, entonces sería 44. Un 44 x 2,5. Entonces sería 1 sobre 44 x 2,5 por delta de x. Entonces, ahí ya integramos, como ya sabemos, sería 40x menos 1 sobre 44, 2,5, perdón, 3,5.
3,5 multiplicado por X, 3,5. ¿No? Y ya aquí medido desde 0 hasta 19, ¿no? Entonces aquí el área es igual a. A ver. No, 40, perdón. Aquí me equivoqué. Ya, ahora sí. Sale 567,72 metros cuadrados. Bien, finalmente entonces la fuerza vertical está siendo aplicada, la fuerza vertical está siendo aplicada, peso específico por el volumen. Entonces sería 1000 por el área por el ancho. Entonces sería 567.720 kilogramos fuerza. O sea que la fuerza vertical sería 5,57. Sí, está bien. MPa. Entonces la fuerza resultante va a ser la raíz de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? Sería 9,624 MPa. Bien, nos pide la fuerza horizontal y nos pide su inclinación a la vertical y el punto donde esta fuerza corta de la línea horizontal, o sea, en qué punto con respecto al piso. Entonces, la fuerza horizontal sería esta parte de acá, la fuerza horizontal esta parte de acá y la fuerza vertical iría así. Entonces, la inclinación sería la tangente de teta es igual a la fuerza vertical dividido entre la fuerza horizontal. Sería la fuerza, perdón, tangente de teta sería la fuerza vertical dividido entre la fuerza horizontal. Entonces, aquí, ¿cuánto sale? La fuerza vertical 5,57 dividido entre la fuerza horizontal 7,848. 7.097. Entonces, el ángulo va a ser el arco tangente de esto de acá, o sea, 35. O sea, la inclinación es 35,36 grados. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto al suelo va a tener una inclinación de 35,36 grados, ¿no? Y eso básicamente es lo que le pide en el problema y en su modelo de examen que tiene. ¿Bien? Cópienlo, chicos. Uy, aquí cometí un error. No es megapascales, disculpen. Es meganewtons. No estamos hablando de presión, estamos hablando de fuerza. Meganewtons. Meganewtons. Ahora sí.
Bien, hagamos el último de fuera sobre superficies curvas, que sería este de acá. Entonces, ¿cómo iría? Esta parte de acá y colocamos aquí. Bien, aquí nos pide básicamente lo mismo, ¿no? Nos pide la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Entonces, a ver, nos da los datos, nos da cuánto vale el radio, nos da cuánto vale la altura y nos da cuánto vale el diámetro. Primero calculemos cuánto sería la fuerza vertical. Bueno, aquí, perdón, disculpen, aquí no hay fuerza horizontal, porque todo lo que vaya aquí, se ve acá, aquí solo toma en cuenta la fuerza vertical, perdón, solo hay fuerza vertical. Entonces, queremos calcular la fuerza vertical, no sobre la esfera, ahora sí, 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 solo la fuerza vertical. Entonces, a ver, aquí la cosa es la siguiente. Si lo miramos hacia arriba, ¿no? Tenemos varias condiciones, ¿no? que van a cumplirse. Entonces, aquí está la mitad de la esfera. Entonces, aquí está la mitad de la esfera. Aquí tenemos toda la parte que está arriba y toda la parte que está arriba, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, toda esta parte de acá. Tenemos esta parte de acá. Y también hay que tener en cuenta esta partecita de acá. Y obviamente el cilindro. No, fíjense, tenemos toda esta parte de acá, toda esta parte de acá que está encima. Tenemos el cilindro que también se tiene que tomar en cuenta. Tenemos esta parte inferior. ¿Cómo hay que hacer entonces? Bueno, en resumen, básicamente los volúmenes que vamos a calcular va a ser este volumen de acá, este volumen de acá, este volumen de acá y este volumen de acá, ¿no es? Y ese volumen de acá. Vamos a calcular esos dos volúmenes, este volumen de acá y este volumen de acá, ¿ya? Esos serían los volúmenes que vamos a tomar en cuenta para el cálculo del problema. Ahora bien, para calcular esas cosas, hay que calcular otras demás de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos el volumen total, ¿no? La fuerza vertical, sabemos cómo es. La fuerza vertical es el peso específico por el volumen, ¿ya? Es el peso específico por el volumen. Entonces, este volumen de acá va a ser, vamos a llamar aquí volumen 1, y va a ser el volumen 2, ¿no? Volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 podemos calcularlo, ¿no? El volumen en la parte inferior. El volumen 1, perdón, estoy poniendo fuerza de volumen. El volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1, bueno, la fórmula general para estos cuartos de circunferencia pequeños es pi tercios por el radio que estamos tomando en cuenta por 3r menos x. Ahora bien, ¿cuál es el valor de x? El valor de x sería esta parte de acá. Este sería el valor de x, ¿ya? Sería esa partecita de acá. Ya, sería esa parte de x. Entonces, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular esta parte de x, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto vale r. Esto vale r, ¿no ves? D, ¿cuánto vale D? D tiene un valor de 0,6. Entonces, D es igual a 0,6 metros. Entonces, la mitad de 0,6 es 0,3. Entonces, esto acá vale 0,3. Entonces, esta distancia de acá, esta parte que hay acá, vamos a decirle que vale X. ¿No ves? Bueno, vamos a decir que vale Z. Z. Entonces, Z es igual a la raíz de R al cuadrado menos 0,3. O sea, ¿cuánto vale R? R vale 0,5, ¿no? 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Entonces, Z es igual a 0,4. 0,4, ¿no?
Entonces, si z vale 0,4, la distancia que hay de acá hasta acá es el radio, ¿no es? Por lo tanto, x más z tiene que ser igual al radio. Entonces, x tiene que ser el radio menos z. O sea, x es igual a 0,1 metros. O sea, x es igual a 0,1 metros. 0,1 metros. Entonces ya sabemos cuánto vale el volumen número 1. Vale pi tercios multiplicado por x2, 0,1. Al cuadrado. 3 por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 0,5. Menos 0,1. Entonces el volumen número 1, el volumen número 1 va a ser igual a ¿dónde está? El volumen número 1. Es igual a 0,0146 metros cúbicos. Entonces, este va a ser el volumen que estamos encontrando aquí, el volumen inferior. Ya, ese sería el volumen 1. Ahora bien, hay que encontrar el volumen que estamos en la parte de acá, en la parte superior. Para encontrar ese volumen de ahí, hay que encontrar, bueno, primero el volumen de todo esto, ¿no? Vamos a encontrar primero el volumen de todo el cilindro. Entonces, el volumen de todo el cilindro es igual a pi por r al cuadrado por h, ¿no? Pi por r cuadrado por h. ¿Cuánto vale r? 0,5 al cuadrado. ¿Cuánto vale h? ¿No? H, ¿no? Que sería toda esta parte de acá, toda esta h, vale 4. ¿No? De toda esta parte de acá, ¿no es? Eso sería volumen C, que vale entonces 1,131 metros cuadrados. ¿Qué más? Vamos a encontrar el volumen de toda la esfera. Entonces, el volumen de toda la esfera es igual a pi tercios, 4 pi tercios, 4 pi tercios, multiplicado por el radio el cubo. Entonces sería 4 tercios de pi por 0,5 elevado al cubo. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Sería 4 tercios de pi por el radio 0,52. Bien. Entonces ya hemos encontrado el volumen del cilindro total, el volumen de la esfera. Ahora bien, bueno, ¿qué más nos faltaría por encontrar? Entonces, si calculamos, ¿no? Tenemos esta parte de acá y tenemos estas partes de acá. Entonces, si restamos esto menos esto, habría que ver la forma de contrarrestar este cuarto de acá y este cuarto de acá para que nos quede la parte de arriba. Así que habría que calcular todo el volumen de AB, no todo el volumen de acá. Vamos a decirle A, B, C y D. Entonces el volumen de A, B, C y D sería el volumen periférico de todo esto de acá. H vale todo esto de acá y sabemos que esto vale 0,4. Entonces sería pi r al cuadrado, o sea, el volumen lateral, ¿no ves? Multiplicado por h menos 0,4. Entonces sería pi por 0,5 al cuadrado. 4 menos 0,4 es 3,6. Y esto nos va a salir 2,83 metros cúbicos. Bien. Entonces, finalmente, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Primero, volumen prima. ¿Qué sería? Bueno, vamos a ir con esta parte acá. Sería A, B, C, D.
Teníamos volumen A, B, C y D. Y le restamos esta parte de acá para que quede la parte de arriba. Vamos a hacerlo de esta manera. Mejor así. Primero, la parte que nos va a interesar es esta parte de acá. La parte que nos va a interesar es esta parte de acá. Ya, vamos a hacer esto. Ahora sí. Sería esta parte de acá y esta parte de acá. Esa es la parte que queremos ahorita. Ya, esta parte. Esa parte que queremos. Entonces, el volumen B', va a ser BABC menos, o sea, sería toda esta parte de acá, fíjense, sería toda esta parte de acá, ¿no ves? Menos esta, menos la mitad, ¿no ves? Esto es la semesfera. Entonces sería menos el volumen de la esfera dividido entre 2. Entonces sería 2,83 menos 0,5236. Entonces, B', ¿cuál sería entonces? Sería 2,83 menos 0,5236. Sería 2,83. Ahora sí. 2. Exactamente, 2,56. 2,56. Muy bien, gracias. Entonces sería 2,56 metros cúbicos. Bien, entonces ya sabemos la parte que está acá arriba. Bien, ya sabemos la parte que está acá arriba. Entonces, ¿qué más podemos calcular? ¿No? Sabemos la parte acá arriba, entonces hay que restarle estas partes de acá. Estas partes de acá. Entonces, para calcular lo siguiente, tenemos esta parte de acá, hacemos lo mismo. Aquí vamos a decir B'2. B'2 va a ser igual a el volumen de ABC menos ABCD menos el volumen de la más el volumen de la semesfera menos el volumen del cilindro menos el volumen de esta parte de acá. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? Sería toda esta parte de acá más esto, o sea, sería toda la parte de acá arriba, toda esta parte de acá arriba, menos la parte del cilindro. ¿No ves? Sería toda esta parte de acá arriba, perdón. Sería toda la parte de acá arriba más la parte de acá abajito, ¿no ves? Sería la parte más acá, la parte de abajito de la semesfera. O mejor pongámoslo así. El volumen de la esfera al dividido entre 2, ¿no? O sea, sería la parte de acá abajo más la parte de acá arriba, menos el volumen del cilindro de esta parte de acá al medio, ¿no? Menos el volumen de esta parte, menos el volumen de esta parte. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría esta parte de acá. Y esta parte de acá. Menos esa parte aquí y esa parte de acá. Entonces, B'2
va a ser BABCD, que es igual a 2,83 más 0,5236 dividido entre 2, menos el volumen del cilindro, 1,31, 1,131, menos B1, que vale 0,0146. Entonces, B2' es igual, vamos a ver. Uno coma noventa y cuatro. 1,94. Correcto, 1,943. Bien, entonces 1,943. Entonces, a este volumen que hemos encontrado, hay que restarle este volumen de acá. Entonces, este volumen de acá, le restamos esta parte de acá y le sumamos esta parte de acá y con eso vamos a obtener lo que estamos buscando, ¿no? Entonces aquí sería el volumen total, sería B' menos B2'. Entonces sería 2,56 menos 1,946. 2,56 menos 1,943, 0,617 metros cúbicos. Entonces, la fuerza vertical va a ser el peso específico por volumen, 0, por el volumen total. 9.810 por 0,647. Y nos va a salir 6.052. 6.052 newtons o 6.053 kilonewtons. Y esa ahí sería la fuerza vertical. Ya esa sería la fuerza vertical. Vamos a ver, analizar un poco. Entonces tenemos todo el volumen de acá que hemos encontrado y le restamos, ¿no? A ver. Le restamos aquí. Entonces le restamos y se va pues esto, ¿no ves? Se va esto. Se va esto. Pucha. Y se va esto. Entonces nos queda esta parte de acá y aquí se va esta parte de acá, ¿no es? Bien. Ya, entonces nos quedaría esta parte de acá y esta parte de acá que tiene que ser contrarrestada por esta parte de acá, el volumen. Entonces, aquí, bueno, aquí esta parte de acá tiene que ser contrarrestada, claro, por la parte de acá y es lo que estamos en total siendo, bueno, es lo que le quitamos al volumen total, ¿no? Es lo que le vamos a quitar con esta parte de acá que estamos calculando. Y esa sería la fuerza vertical, ¿no? Bueno, esto acá es un tipo un poco difícil de analizarlo, ¿no? Pero bueno, en resumen sería esto de acá, 6,053 kilómetros, ¿no? La fuerza vertical aplicada sobre esta pelotita de acá de radio 0,5. ¿Bien? Copia, chicos.
Bien. Vamos a la siguiente. Que sería este problema de acá. Dice, un depósito rectangular de longitud 1 metro nos pide determinar la aceleración para que el líquido no se derrame, para que la inclinación llegue hasta el punto B, que es hasta acá, para que se derrame 5.000 litros y para que el fondo AB se descubra una cuarta parte. Bien, entonces, bueno, la aceleración para que el líquido no se derrame, ¿cómo sería? Entonces, tenemos el líquido, tenemos aquí, hasta aquí. Aquí, este 2 metros se va aquí, queda 1 metro. 1 metro. 1 metro y aquí 2 metros. Y aquí tenemos 1 metro, aquí también tenemos otro metro. Tenemos 1 metro, aquí tenemos 2, aquí tenemos 2 metros. Y aquí tenemos otro metro. Otro metro. Aquí tenemos el ángulo θ. Bien. Lo primero que hay que hacer para resolver este tipo de problemas es analizar aquí está acelerando, ¿no? Acelera el cuerpo. Entonces, analizando la superficie. La superficie del líquido va a tener un delta de presiones. Ese delta de presiones se va a variar tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces aquí tenemos dirección X, dirección Y. Entonces sería la derivada de las presiones respecto de X, delta X, más la derivada de las presiones respecto de Y, delta Y. La superficie es isobárica, ¿no? En la superficie siempre el delta de presiones es 0. Entonces aquí esto se va y se vuelve 0. Entonces sería 0 igual a el delta de presiones dividido entre delta de X en dirección X más el delta de presiones en dirección Y, delta Y. Bien, esto sería el número 1. Número 2, ecuación número 2. Tenemos la ecuación de Euler para un tipo de fluido, ¿no? ¿Qué nos dice? La densidad por la fuerza por unidad de masa es igual al gradiente de presiones. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos que la densidad, ¿cuánta fuerza hay? Primero, la fuerza del fluido, ¿no? La fuerza del fluido por unidad de masa va a ser igual. Bueno, sabemos que la fuerza es masa por gravedad, ¿no es? Entonces sería densidad por volumen por gravedad. Perdón, sería la fuerza por unidad de volumen. Entonces, fuerza sobre el peso del fluido por unidad de volumen es densidad por gravedad. Entonces, en dirección negativa. Entonces, sería en dirección negativa para el eje J. Y en la dirección X sería positiva. Positiva. Más la gravedad por la aceleración en dirección positiva X. ¿No? Lo mismo. La densidad por la aceleración. Bueno, esta densidad acá ya está puesta, ¿no? Ya está puesta. Ya está puesta la densidad ahí. Y esto acá es igual al gradiente de presiones, ¿no? El gradiente de presiones sabemos que es delta P, delta X en dirección Y, más delta P, delta Y en dirección J. Entonces acá, fíjense, ponemos este con este y este con este. Entonces tenemos el delta P, delta X es igual a la ρ por A, y delta P, delta Y es igual a menos ρ por G. Entonces, estos dos de acá, estos dos ecuaciones de acá, los reemplazamos en 1. En 1. ¿Qué tenemos? Tenemos 0 igual a delta P, delta X es igual a ρ por A. Delta X. Delta P, delta Y es menos ρ por G, delta Y.
Entonces se va rho, se va. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar que delta Y, delta X es igual a la aceleración sobre la gravedad. ¿A qué es igual delta Y, delta X? Delta Y, delta X de cálculo 1 sabemos que es igual a la tangente de la inclinación. Finalmente, entonces, la aceleración del cuerpo va a ser la gravedad por la tangente de teta. Muy bien. Entonces, esa va a ser la fórmula que vamos a ocupar, digamos, ¿no? La aceleración por la tangente. Entonces, para que el fluido no se derrame, esto tiene que ser igual ¿a qué? Bueno, esto acá va a ir variando, ¿no es? Va a ir variando. O sea, siempre en la mitad de la base. En la mitad de la base ahí va a comenzar a moverse. Entonces aquí va a aumentar 1 metro. Y si aquí aumenta 1 metro, aquí también va a bajar 1 metro. Entonces sería, esta teta de acá sería 1 metro y aquí 2 metros. Entonces, la tangente de teta sería el cateto opuesto 1 metro y el cateto adyacente 2 metros. Entonces, la aceleración sería 9,81 multiplicado por la tangente de teta 1 medio. Entonces, la aceleración sería igual a 4,905 metros segundo cuadrado. Muy bien. Ya tenemos la aceleración. Inciso A. Inciso B. Dice, la aceleración para que llegue hasta el punto B. Entonces, hacemos lo mismo. Dibujamos el tanque y hacemos lo mismo. Desde la superficie hasta acá. Hasta acá. Entonces, acá sería 1 más 3, ¿no es? 1 más 2, 3. 3. Aquí sería 4. 4, ¿no? Aquí sería el ángulo teta. Entonces, para que llegue hasta el punto B sería tangente de teta es igual al cateto opuesto 3 dividido entre el cateto adyacente que vale 4, ¿no ves? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 3/4. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual ¿a qué? A la gravedad por 3/4. Entonces, la aceleración va a ser igual a, ¿dónde está? 7,36 metros segundos al cuadrado. Bien, ¿qué más? La aceleración para que se derrame 5.000 litros. Bueno, quiere que se derrame 5.000 litros. Entonces, el volumen derramado tiene que ser 5.000 litros es 5 metros cúbicos. Entonces, el volumen que va a estar ahí, el volumen final, va a ser el volumen inicial. ¿Cuánto es el volumen inicial? Es 4 por 2 por 1, ¿no es? El volumen inicial, 4 por 2 por 1. ¿Por qué 4? 4 por 2. Y bueno, dice que tiene una longitud de 1 metro. Entonces, 4 por 2 por 1. Que es el volumen inicial. Menos el volumen derramado. Entonces sería 8 menos 5, 3. 3 metros cúbicos. Entonces, el volumen que vamos a tener aquí va a ser 3 metros cúbicos. Por lo que, ¿cuánto es lo que vamos a tener acá? Dibujamos otra vez aquí esto. ¿No? El volumen final ¿a qué va a ser igual? El volumen final va a ser igual ¿a qué? A esta parte de acá, ¿no? 3, por la base que no la conocemos, dividido entre 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo, ¿no? Fíjense, es un triángulo. Es la base por el ancho, ¿no? Tenemos el área, por la longitud, que vale 1 metro. ¿No ves? Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería 3x medios. ¿Cuánto vale el volumen final? Vale 3. Entonces, x va a valer 2, ¿no ves? De acá. Entonces, ¿cómo sería? Sería hasta acá, pues. X2 sería aquí 2 y aquí 2. Y aquí sería 3. Entonces,
aquí sería el ángulo, ¿no? La tangente. Entonces la tangente de teta va a ser igual a 3 medios. Por lo tanto, el volumen, perdón, la aceleración va a ser igual a ¿qué? A la gravedad 9,81 por la tangente. 3 medios. 3 medios. ¿Cuánto sería aquí entonces? 14,715 metros segundo al cuadrado. Muy bien. Y de último, la aceleración para que el fondo se descubra una cuarta parte. Entonces, inciso D. Sería aquí. 3 metros. Y dice que se descubra una cuarta parte. Entonces, va a estar aquí 3 metros. Y aquí 1 metro, ¿no? Aquí se descubre una cuarta parte, ¿no ves? Aquí. Entonces, ¿cuánto sería la tangente? Sería la tangente de teta. Va a ser 3 dividido entre 3, o sea, 1. Entonces, la aceleración va a ser igual a 9,81 multiplicado por 1, o sea, 9,81 metros segundo al cuadrado. Bien. De esta manera encontramos toda la aceleración pertinente para que no se derrame, llegue hasta el punto B, se derrame 5.000 litros y, bueno, se descubre una cuarta parte, ¿no ves? Fíjense cómo va aumentando la aceleración, ¿no ves? Para que no se derrame es 4,905, para que llegue hasta el punto B 7,36, para que se derrame 5.000 litros es 14,71, fíjense que ya está en la mitad del fondo, para que se derrame solo un cuarto del fondo es 9,81, y cómo va aumentando la aceleración a medida que obviamente va más rápido la aceleración, ¿no ves? El fluido va a ir bajando, ¿no es así? Y eso es lo que hacemos aquí en el examen. ¿Qué dice? Fíjense, un depósito horizontal de 1 metro se desplaza a una aceleración tanto, pregunta A, para que no se derrame. Pregunta B, para que llegue hasta el punto B. Pregunta C, para que se derrame 3/5 partes del volumen inicial. Bueno, sabemos cómo hacer eso, ¿no? 3/5 partes del volumen inicial. O sea, encontramos con esto acá, encontramos el volumen derramado, encontramos el volumen final. Entonces, el volumen final va a ser 2/5 partes, ¿no? De aquí del C. El volumen final sería 2/5 partes del volumen inicial. Y sabemos que el volumen inicial es igual a bueno, para este ejemplo, por ejemplo. Vamos a hacer a ver. Dice, para que se derrame 3/5 partes del volumen inicial. Entonces, el volumen final va a ser 2/5 partes, ¿no ves? Del volumen inicial. Entonces, el volumen inicial era 8. ¿No ves? Dijimos que era 8. Entonces, va a ser 16/5. Entonces, ya sabemos cuánto vale el volumen final. Y el volumen final hemos dicho que vale esta altura de acá. 3. Por la base que no sabemos cuánto vale, dividido entre 2 por, por 1. ¿No ves? Por 1. Entonces, ¿cuánto sería? Sería x igual a 32 dividido 3 por 5, 15. No, 32 sí, 32 sí está bien. Correcto. Entonces, finalmente, ¿cuánto sería la tangente? La tangente de teta sería igual a 3 dividido entre esta x. 32 dividido entre 15. O sea, sería 45 dividido entre 32. Por lo tanto, la aceleración sería igual a 9,81 multiplicado por 45 dividido entre 32. O sea, 13,79. Y si decimos que se descubra 1/3 de su longitud del fondo, bueno, lo mismo, ¿no ves? Aquí es una parte. Para que se descubra 1/3 ya sabemos cómo hacerlo, ¿no ves? Para que se descubra 1/3. Aquí vale 3 metros.
Si todo esto vale 4, aquí sería 4 dividido entre 3, ¿no? 4 dividido entre 3 y aquí sería 8 dividido entre 3, ¿no? 8 dividido entre 3. Entonces, ¿no? Para que se descubra un tercio, ¿no? De acá, de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Tangente. La tangente sería 3 dividido entre 8 tercios. Sería 9 octavos. 9 octavos. Entonces, la aceleración sería 9,81 por 9 dividido entre 8. Sale 11. Y listo. Con eso encontramos la cantidad de aceleración que tiene que tener el depósito para que se derrame la cantidad que querramos, la cantidad de líquido que querramos. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos, esta parte? ¿Esto último? Ok, perfecto. Bueno, con eso ya estaría todo. Lo de su práctico y bueno, el modelo de examen, ¿no? Ya lo hicimos junto a su práctico para que tengamos todo, ¿no? Bien. Pues eso sería todo, chicos, el día de hoy. Ya yo lo subo la ayudantía a YouTube y se las paso para que puedan verla. Bien. Hasta luego, chicos. Listo, auxiliar, muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.